nuestra condición, cómo estamos, de qué morimos de qué morimos acerca de la ley, del castigo. La ley es buena, nos muestra el carácter de Dios. Nos muestra quiénes somos. Y la ley moral la cumplimos a través de Cristo, esa sigue vigente. Esos estándares morales todavía los tenemos que vivir y cumplir. Amén. Y ahora vamos con lo chido. Pero antes de empezar a analizar el pasaje de Romanos 7 del 14 al 25, que es donde, si usted ahorita lo lee rápido, va a decir, ah, caray, ¿qué tranza? Se contradice la Biblia. Porque en Romanos 6 nos dice que ya no somos esclavos, y en el 7 dice el apóstol Pablo, rapidito nada más para ver. Pero en el 17, pero en ese caso yo ya no soy quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Ah, caray. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa. Ah, caray. ¿Cómo fue regenerado el apóstol Pablo? Porque vea rapidito. Del 7 al 13 está hablando de su vida antes de Cristo. Y del 14 al 25 está hablando de su vida con Cristo. Entonces, ¿cómo? Naturaleza pecaminosa. ¿Cómo que está esclavo al pecado? Si en Romanos 6 dice que ya no somos esclavos al pecado. Entonces, si ahorita lo leemos, nos quedamos así, ¿no? Pero habla de la carne, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Y ya más adelante, o sea, dice, ¿no? El mismo apóstol Pablo dice que él vive en su carne. Y en el 8 dice que no, que la naturaleza pecaminosa anuló el poder. Y dice que ya no vivimos bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Entonces el apóstol Pablo vive bajo la carne. ¿Cómo está eso? Si dice que debemos de vivir bajo el Espíritu en el 8. Y nos quedamos así, ¿no? Pero primero, antes de empezar, tenemos que ver unos puntos importantes a considerar. Son puntos básicos a la hora de estudiar. Y vamos a ver la primera parte de este tema. ¿Qué era? El pecado que reside o muere en mí. El mal que reside en mí. Mal que reside en mí. Y vamos a su manual a leer la historia que ahí aparece. El mal, Gloria. El mal, Valencia. El mal que reside en mí, en la 39 de su manual, dice: la ignorancia nos lleva a falsas conclusiones. Vamos a leer esta historia rápidamente. Se cuenta que un joven, yo hasta me vi en esta historia, dije, qué testimonio. También lo estaba viendo aquí. Ya sí la leyó, sí se dio cuenta, y dije, chin, Dios, ayúdame. Se dio cuenta que un joven que quería ser ordenado como pastor, dije, sí soy. A pesar de que no tenía preparación bíblica, insistía que se le examinara porque estaba seguro de su llamado al ministerio. ¿Y cuántos hermanos sabemos que piensan así? Yo soy pastor. A ver, échate este trompo a la uña de Romanos 7, explícamelo. No está tan difícil, ¿no? No está tan fácil, perdón. Dice, así que fue que un grupo de pastores se reunió y procedieron a evaluar los conocimientos bíblicos del presunto candidato al pastorado. Imagínense que así fuera en esta iglesia. Que todos los que fueran nombrados como pastores, primero le pasan acá y a ver, vamos a hacer preguntas de la Biblia. De Génesis a Apocalipsis. Y dinos, y que sea bíblico. Imagínense, nadie quisiera, ¿no? Y ve, aquí nos mandan al ruedo y ya después nos preparan qué testimonio. Por eso. Dice, la primera pregunta que se le hizo fue: ¿cuál es tu libro preferido de la Biblia? Si yo les hago esa pregunta a ¿ustedes qué me responden? Romanos, dice el hermano. Yo Cantares, porque habla de la gacela, Señor, amén. No, y cada uno diría su respuesta. Y dice esta historia: contestó el joven, el Evangelio según el buen samaritano.
Ah, caray, ¿qué Biblia es esa? Los pastores se miraron entre sí y uno le preguntó: ¿nos podrías contar algo de lo que dice ese evangelio? Por supuesto, dijo el joven, bien acá, no bien capaz. Y con gran entusiasmo prosiguió: hubo pues un samaritano que salió camino a Jericó. Pasando por una ciudad, se dirigió a Jerusalén. A su paso cayó entre ladrones. Estos le golpearon 40 días y 40 noches y lo dejaron por muerto. Cuando pudo levantarse, parecía estar lleno de mosto y tuvo hambre. Entonces los cuervos vinieron y le dieron de comer. Le traían pan por la mañana y carne por la noche. Se levantó luego el samaritano de aquel lugar y regresó a Jericó. Aconteció que entrando a Jericó levantó sus ojos y vio a Jezabel sentada sobre la muralla. Entonces dijo a los que estaban con él: échenla de la muralla. Y la echaron una vez. Repitió: tírenla otra vez. Y la tiraron hasta 70 veces 100. De los restos recogieron 12 cestas. Ah, caray. Y fue grande su ruina. Decidme, en el día de la resurrección, ¿de quién será ella esposa? Nos reímos al escuchar tan obvia transgiversación de la Biblia. La triste verdad es que tal tipo de cosas sucede continuamente de labios de maestros que no conocen la palabra de Dios y pretenden interpretarla. Toman pasajes y los citan cambiando por completo su sentido y su enseñanza. Los que escuchan, conociendo aún menos, lo aceptan como verdad. Así entra el error. Entonces nos damos cuenta que aquí usted tiene que estudiar más. Y cuando termine, sígale. Porque pasó. Nuestro pastor en la de líderes mandó de un hermanito, según, que es arminiano, que sube videos a YouTube y hace comentarios de ciertos temas, ¿cómo se dice? Que se debaten en la iglesia, ¿no? Y dice nuestro pastor: este que hace videos y que es famoso, enseña herejías. Y yo sí vi 2 que 3 videos. Y sí se ve que sabe, pero debemos de escudriñar todo. Es lo que le decía: busque de tal, vea esta versión, vea otra versión, y fórmese el concepto que Dios quiere. Porque si nos casamos con un pastor, igual con nuestro pastor, lo que él nos predica, nosotros tenemos que en la semana estudiarlo y ver si es cierto. Porque debemos de ser así, hermanos. Porque al rato que se le mete el espíritu del chicle a nuestro pastor y les voy a dar la unción con el chicle, él les va: ay, sí, pastor. No, ahí tenemos que ser sabios, hermano. Al igual que enseñar, cuando nosotros enseñamos tenemos que dar, y las maestras inclusive, aunque son niños, tenemos que fundamentar bien. Si está bien fundamentado ese cimiento en los niños, cuando crezcan me van a superar a mí y a nuestro pastor y van a ser, pero tiene que haber buenos fundamentos. Entonces debemos de estudiar muy bien. De hecho, hasta cuando estábamos en los niveles, se nos dio la tarea, bueno, papá y a unas personas, de que leyéramos los manuales y quitáramos todo lo que no servía. Lo que viene de enseñanzas denominacionales, y los manuales que se dan en primer año y en escuela de ministerios fueron depurados, y seguimos estudiando y nos damos cuenta de otros errores y otra vez a seguirle. El Everest va a ser cambiado, vamos a quitar cosas que están mal y vamos a poner cosas que están mal. ¿Por qué? Porque estamos estudiando, porque nos damos cuenta que lo que nos fue enseñado no nos fue enseñado como debería de decir la verdad. Entonces, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos, y porque imagínense, se levanta una personita que empieza a hablar en hebreo y acá, y ¿qué le vamos a decir? Tenemos que ser entendidos, hermano. Es como lo de aquí que vamos a ver, ¿no? Está chistosa la historia, pero a veces así pensamos, ¿no? La salvación se pierde, ¿no? ¿Y quién tiene la razón? Si se pierde o no se pierde.
y hay posturas y escuchamos las dos y las dos son convincentes y decimos, Señor, tú muéstrame la verdad. Entonces tenemos que ser muy sabios, hermano. De hecho hay gente que sabe un buen y que, recuerdo, le voy a dar una rápida, ya para continuar, si no nos vamos a tardar. En el original hebreo, cuando se menciona la palabra Dios en el Antiguo Testamento, una de las palabras es Elohim, y viene de dos palabras, una que es Hel, y esa palabra Hel se les daba a los dioses paganos. Entonces se levanta gente y dice, su Dios que están ustedes siguiendo de la Biblia es un Dios pagano que ahí antes se mencionaba por la traducción del nombre. ¿Cómo tú le vas a responder a esa persona si tú no conoces? Entonces, o como la segunda esposa de Adán, que tuvo dos, que creo que ya se los dije. Ah, no, se los dije a los de Josué, que dicen que hay dos esposas de Adán. Y a ver, ¿cómo le contestas eso? Luego se los paso ahí para que lo estudien. Pero tenemos que entender primero este misterio. De las 4 consideraciones, ¿cuál es la primera? La tendencia es creer lo que queremos creer, aunque tengamos que torcer la verdad para creerlo. Esa es la primera verdad que nos enseña el manual acerca de lo que vamos a estar estudiando. 3 puntos de vista, que a veces la gente inventa excusas, inclusive de la misma palabra, para que lo que ellos dijeron sea verdad. Pero cuando en realidad lo que está, y lo acabamos de leer en la Biblia, dice otra cosa, como lo de que fuimos muertos a la ley. Ya estudiamos y vimos que era otra cosa. Pero hay gente que dice, no, es que no, y gracia, ¿no? Y hay un extremo de super gracia, de que haces lo que quieras, al final Dios te perdona. Y eso es verdad. Si Dios ya nos regeneró y estamos viviendo una nueva vida, estamos viviendo en la moralidad de Dios y tenemos que ir dejando eso. Entonces hay veces que así. ¿Cómo empezaron todas las sectas y por qué tienen tantos seguidores, no? Los satánicos y todo ese rollo, ¿no? Tuercen la verdad y forman su propia doctrina, la que más les conviene. Y ahí viene una acerca de los fariseos, que Jesús les está reclamando. Ustedes han creado leyes que ni siquiera ustedes mismos pueden hacer. Y lo estudiamos cuando estudiamos el libro de la vida de Jesús, Marcos, que el mismo Jesús le estaban recriminando del sábado y decía, pero ustedes han creado muchos del ayuno, ¿no? Han creado muchos ayunos cuando solamente en la ley hay 2 al año y ustedes los hicieron mes tras mes, o sea, ponen reglas que ni ustedes cumplen. Entonces vemos cómo la gente tuerce la verdad, como Satanás en el Génesis, con que Dios ha dicho que de ninguno, y eso no dijo Dios, sí dijo que solamente de uno, pero de todos. Ahí vemos cómo tuercen para tratar de engañar a la gente. Vamos con el punto 2. La mayoría de las personas no se dan cuenta de sus falsos conceptos y distorsiones de la verdad, porque como nosotros pensábamos lo que antes pensábamos, que con hacer una oración de fe ya era salva a la gente, pero eso no es bíblico. De hecho no dice la Biblia que si tú oras y el Señor yo te recibo y eres salvo. ¿Qué les decía Jesús? Arrepiéntanse. Mostraba la condición del ser humano y luego acéptame a mí, porque el escuchar la palabra de Dios te da la fe para que tú creas en Jesucristo, y eso es lo que te salva. Pero una oración no te salva. Lo que te salva es la fe en Cristo. Dice, con tu boca declaras que Jesucristo es el Señor. Pero cuando una vez nuestro pastor nos enseñaba este pasaje, nos decía que no es nada más decirlo, sino que es una acción, que con tu vida demuestras que Él es tu Salvador. O sea, va más allá de una declaración, de algo que tú dices, tú demuestras que tú crees en Dios. Entonces se han creado distorsiones. Las personas metidas en sectas están seguras de que tienen la verdad, que rehúsan escuchar la razón. Cuando tú le hablas a un testigo de Jehová, ¿qué te dice? Está terco, necio.
¿Se acuerdan del video del pastor que le predicó una de la nueva era? Y que hasta iba a llorar de que lo que le habló le impactó su corazón. Pero ¿qué dijo la chava al final? Pero yo sigo creyendo lo mismo. O sea, siguen en sus necios razonamientos. No ven la verdad. Dice, cuando alguien quiere creer una mentira, es casi imposible razonar con tal individuo. Así es también con algunas doctrinas que se han extraído de la Biblia. Se aceptan ciegamente sin examinarlas para ver si es real, si en verdad son enseñanzas claras. Y vemos cómo en la misma iglesia se meten esas enseñanzas. Estaba viendo un video de un pastor, creo que es coreano, no sé si es de Estados Unidos, pero vi que su congregación era de gente asiática. Y estaba enseñando un pasaje de la Biblia de que está hablando el apóstol Pablo de las lenguas. Dice, y el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y su interpretación, ¿no? Entonces, hermanos, cuando ustedes hablan en lenguas y se edifican ustedes. Deben de edificarse orando en lenguas. Y yo quedé. Lo que te edifica es la palabra. Entonces vemos cómo hay distorsiones, enseñanzas que son incorrectas, que son falsas. No leemos los versículos para irnos rápido, hermano, para llegar al punto. Dice el número 3. Ay, miren, ni le cambié y no me dijo nada. Número 3. El pecado es invisible hasta que se denuncia públicamente. La gran mayoría de nosotros no podemos ver nuestros propios pecados con toda la facilidad, el de los demás, pero el nuestro nos es invisible, ¿no? Y así somos, hermano. Y sea honesto consigo mismo y no me diga, pero ve más los de los demás que los suyos. Y ahí estamos bien buzos, ¿no? Para ver a los demás, pero nosotros cuando nos examinamos. Sí dije algo que no debía de decir. Número 4. El pecado es una realidad en nuestras vidas, aunque lo veamos desde la óptica de los prejuicios que crean nuestras creencias y valores. O sea, el pecado es real y es nuestro enemigo. Nuestra tendencia es a decir personalmente lo que es bueno, lo que es pecado, por lo que oímos o por lo que categorizamos en nuestras propias mentes. Solo clasificamos como pecado el homicidio, el robo, el adulterio, las cosas que la sociedad en general califica de malas. ¿Quién determina lo que es pecado? ¿Tú, yo o Dios? Dios, ¿no? Es por eso que no podemos confiar en nuestro propio criterio, ni en el del vecino, ni el del periódico, o una revista, o libro, porque ahora a lo bueno le llaman malo, y a lo malo llaman bueno. Tenemos que depender de lo que Dios declara como pecado. Esa es la base, lo que Dios dice. Segunda parte, fuentes de autoridad. Aunque la Biblia debe de ser nuestra única fuente de información, comúnmente seguimos otras. Es por eso que tenemos que ser entendidos, hermanos. Y si vemos una, vemos otra. O sea, tenemos que ver. Si la mayoría dice lo mismo, entonces es verdad. Pero si uno dice una cosa y el otro dice otra, y el otro dice la cosa del otro, entonces a lo mejor uno está equivocado. Entonces tenemos que ser sabios, hermano. La sociedad, la opinión pública o lo que dice la gente. Una publicidad en Francia decía: 1 millón de franceses no pueden estar equivocados. Como si la opinión de un gran grupo de personas determinara lo bueno o lo malo. Y nos damos cuenta que el ser humano no es capaz de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Ni porque mucha gente lo diga quiere decir que es verdad. Solamente lo que Dios dice. Porque Dios es el creador. Nosotros no tenemos esa capacidad. ¿Por qué? Porque queremos ser Dios, hermano. Número 2. Lo que a veces oímos en los púlpitos o leemos en internet o libros, la opinión personal. Pastores o líderes religiosos a veces dan opiniones erradas sobre lo que es y lo que no es pecado, predicando sus propios criterios y no siguiendo lo que dice la Biblia. Así a veces inventan pecados y ponen cargas sobre la gente que Dios nunca
pensó, es que es pecado tomar coca. No jueguen Free Fire porque se van a ir al infierno. Si lo que Dios condena es que no crean en Cristo, porque no salvó la ley. ¿Qué salvó? Cristo nos salvó. Entonces, ¿entiende? Cómo a veces hay pensamientos así. Y ahora sí, vénganos tu reino a analizar Romanos 7, pero nosotros lo vamos a analizar desde el principio. Vamos a Romanos 7. Romanos 7, 14. ¿Está preparado ya ligerosamente para recibir esta revelación de Dios? De Dios, porque yo tampoco la entendí, hermano. Yo estaba así de, ¿qué pasa? ¿Qué tranza, Señor? Ayúdame. Dice en el 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy. Este verbo soy, ¿en qué tiempo está? Presente. Entonces está hablando de Pablo ya consolidado, estableciendo iglesias y yendo a las misiones. El Pablo que vemos que escribió las cartas. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Caray. ¿Y qué dice Romanos 6? Dice en el 6:4, se los leo de esta versión. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. O sea, está hablando de Cristo. A fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. La vida pasada, ¿qué es? En la carne, ¿no? Y dice Pablo, ya regenerado, ¿cómo está? Yo soy carnal y vendido al pecado. ¿Qué no Dios nos dio libertad? Lo dice atrás. Dice en el 6, de 6. No se persine, no es el 666. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que el cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos. ¿Y por qué aquí Pablo se está hablando en presente? Porque en el del 7 al 13 está hablando de su vieja vida pasada. Y ahora está hablando de su presente. Porque en el 6 habla de la muerte, habla de que fuimos liberados a la muerte, a la ley del pecado, hablando del alma, que nuestra alma es la que va a una segunda muerte. Y aquí está hablando de nuestra carne, en el 7. Exacto. Vea cómo teníamos que ver lo primero de la ley. Bueno, el hermano ya está muy bueno. Pero nosotros, que estamos así como que igual, teníamos que entender primero lo de la ley para poder entender esto. Porque en el 6, ¿de qué está hablando? Del castigo de la ley, que es la muerte, que fuimos liberados, que cuando nosotros moramos en este cuerpo seremos glorificados con Él. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de su presente. Vamos a seguir leyendo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Él qué quiere? Él quiere seguir la ley moral de Dios. El apóstol Pablo quiere seguirla. Eso es lo que él quiere hacer. Dice, pero no lo hago, sino lo que aborrezco, eso hago. Primero tenemos que entender esto. Primero, Pablo está describiendo su condición actual en estos pasajes, su vida ya regenerada. Y esto quiero que lo tenga muy presente. Del 7 al 13 es un incrédulo que está en una guerra que no puede ganar. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo. Porque no tenía a Cristo. Entonces es un incrédulo en una guerra que no puede ganar. Y del 14 al 25 es un creyente que está en una guerra que no puede perder.
¿Le entiende? ¿Ya va captando un poquito más de sentido? Primero, en el 7:7 hasta el 13 nos está hablando de su vida pasada. Que él estaba esclavo al pecado. Que él vivía en muerte. El pecado se aprovechó de la ley para traerle muerte a él. Un incrédulo en una guerra que no puede ganar. Porque sin Cristo, ¿a dónde íbamos? A la condenación. Y de ahora en adelante está hablando de un creyente, porque ya fue en Hechos 9, tuvo esa visión de Jesucristo, fue hecho nueva criatura. Entonces está hablando de un creyente en una guerra que no puede perder. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros, ¿no? Entonces está hablando de su condición actual. Número 2. ¿Por qué seguimos en una guerra contra el pecado si ya fuimos liberados del pecado? Romanos 6:6, ¿qué dice? Y lo acabamos de leer. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos al pecado. ¿Por qué estamos en una guerra que se supone que ya fuimos liberados del pecado? Y aquí viene la respuesta. Estamos en una guerra que no debemos pelear en nuestras propias fuerzas y necesitamos del Espíritu Santo. Ese es el tema central del capítulo 7. Que antes de Cristo estamos en una guerra y en Cristo seguimos estando en la misma guerra, pero que necesitamos la influencia del Espíritu Santo en nosotros para no perder. ¿Por qué? Porque está diciendo aquí el apóstol Pablo: mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, hay una lucha interna en la mente y en el corazón del apóstol Pablo. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta, de hecho en el 8 nos da la respuesta a la condición actual del apóstol Pablo, que es la condición que todos como creyentes estamos viviendo. Y número 3, del 14. En efecto, la ley es espiritual. ¿Qué quiere decir con que es espiritual? Muestra el carácter divino de Dios. Y vamos a ver estas 4 interpretaciones acerca de estos pasajes. Bueno, vamos a leerlo hasta el 18. 16. Y si lo que no quiero hacer eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mi. Otra contradicción, ¿no? Romanos 6:6 dice que ya no somos esclavos al pecado, que ya hemos muerto en Cristo. Y ahí va, dice más adelante: porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, que en mi interior hay algo que quiere hacer el bien, pero no lo puede hacer, porque está condenada su carne. Y vemos estas interpretaciones. Número 1, este pasaje explica la lucha de una persona antes de aceptar a Cristo. Los pasajes que acabamos de leer hablan de una persona inconversa. ¿Y qué nos dice el manual? Imposible. Aparte de la gracia de Dios obrando en el corazón, la persona sin Cristo está en sus pecados, se deleita en el pecado y se entrega en él. Romanos 3:11. El ser humano sin Cristo no puede buscar y no quiere buscar a Dios. Por eso es que aquí en el apóstol Pablo está diciendo: hay una lucha. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí y hay una lucha, sigue habiendo una lucha. Antes yo perdía fuerzas, no podía ganar, pero ahora no puedo perder porque tengo a Cristo. Hay una lucha. Sin Cristo yo perdía porque no buscaba a Dios, Romanos 3:11. Pero ahora en Cristo, que está hablando aquí Romanos, ya convertido, sigue habiendo la misma lucha, pero ahora es imposible que perdamos. ¿Por qué?
Porque tenemos a Cristo, que es lo que nos lleva, que es lo que lleva al apóstol Pablo a querer hacer lo bueno. Es el Espíritu Santo que te dice, haz lo bueno, sigue la ley moral de Dios. Pero hay algo en nosotros que está luchando. Porque viene el del Copper, dile que no estoy. Ahí viene otra vez esa hermanita. Ay, me miró feo. Te vas. Sigues luchando. Porque Dios, ¿qué te manda? Perdonar. ¿Y tu yo qué dice? Es que te ofendieron, es que te hicieron daño. ¿Cómo? ¿Sin Cristo? Se vaya, quién sabe qué, y hasta la mandabas a matar. Pero ahora en Cristo sigue habiendo ese sentimiento, pero ahora te lleva, Señor, yo la perdono en el nombre de Jesús. Hay una lucha todavía, pero ahora podemos ganar. Entonces, la primera interpretación de que es una persona incrédula, falsa. Segunda interpretación, este pasaje explica un periodo de carnalidad en la vida del apóstol Pablo. Y lo dice, ¿no? Lo leímos que dice, pero es improbable. No hay indicio bíblico ni secular para respaldar tal creencia. Si usted estudia la vida del apóstol Pablo, ha sido el mayor cristiano que ha podido existir en la iglesia, tanto que impactó la vida de los cristianos que la mayoría de sus cartas están en el Nuevo Testamento. Entonces no era un tiempo de carnalidad del apóstol Pablo, porque podemos catalogar al apóstol Pablo como la persona más espiritual que pudo haber en el mundo. Nosotros no le podemos llegar ni a los talones al apóstol Pablo. Entonces no es que estaba en su carnalidad, porque ahorita lo vamos a estudiar, porque sí lo dice, ¿no? Él está diciendo en el 14, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pero el apóstol Pablo es la persona más espiritual que puede haber. Y ahí le va una frase que dice el pastor Sugel Michel. La persona más espiritual del mundo se da cuenta que inclusive en el nivel que está, se sigue viendo, ¿cómo dice? Se sigue viendo bajo. O sea, mientras más espiritual, mientras más maduro tú eres, te das cuenta de que no le estás llegando a Cristo, de que te falta mucho. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo con estas frases del capítulo 14. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. La persona más espiritual está diciendo que aunque soy muy espiritual y mis cartas están en el Nuevo Testamento, me falta mucho. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. ¿Ya lo entiende? ¿Ya ve cómo no se contradice? Sino que, y es lo que vamos a ir llegando, cuando más vamos creciendo, más dependientes de Dios nos volvemos. Más nos falta más. Si ahorita que no sabemos, nos falta un montón, cuando crezcamos y entendamos más las cosas de Dios, seremos como el apóstol Pablo. Sigo siendo carnal. Todavía digo una mentira. Y esa mentira me aleja del estándar de Jesucristo, a llegar a ser como el varón perfecto. Ese es el nivel de espiritualidad que debemos de llevar. Esa conciencia de que nos falta mucho. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, soy carnal. No que vive en la carnalidad. Él vive bajo el Espíritu, pero como vive bajo el Espíritu, se da cuenta de que su nivel no está al nivel de Jesús. ¿Entiende? Ahora comprende este pasaje. No se está contradiciendo. No se está contradiciendo con lo que ya dijo en Romanos 6, sino que está diciendo mi estándar todavía está muy bajo. Me falta, aunque soy como soy, aunque es fariseo de fariseos, todavía le falta demasiado. Tercera consideración. En este pasaje el apóstol presenta un caso hipotético, inconsistente, dice el manual. Pablo en todo el libro habla en primera persona. Se usa a sí mismo como ejemplo.
no sería razonable en este caso introducir de repente un caso hipotético. Siempre que el apóstol Pablo está hablando en la carta a los romanos se pone de ejemplo. Y en este pasaje no está tomando algo hipotético, de que si yo fuera carnal, no, se está hablando de sí mismo. Yo soy carne, mi cuerpo está vendido al pecado. Porque ¿qué fue lo que fue regenerado? Decía el hermano. El alma. Mi alma fue regenerada. Pero sigo viviendo, que tiene hambre, que tiene sueño, que necesita de cosas, tiene frío, sueño. Entonces por eso es que dice esa frase el apóstol Pablo: yo soy carne y vendido al pecado. O sea, mi cuerpo, esto tiene que morir. Esto hasta que yo no muera no seré glorificado. ¿Entiende? Todavía seguimos, este cuerpo sigue esclavo al pecado, mi alma no. Yo ya fui regenerado, pero hay algo, hay un residuo que queda, que es esta carne, que anhela, que está contaminada, que se está oxidando, que se está deshaciendo, que está muriendo. Pero mi alma, en vez de morir, ahora está siendo vivificada por la fuente de agua viva. ¿Entiende ahora este pasaje? Porque antes lo leíamos, ¿qué está pasando, Señor? Y viene el cuarto. En este pasaje explica una simple realidad en todo creyente, consistente. Esta es la postura que la gran mayoría de los expositores asumen al comentar estos textos. Es una postura consistente con la experiencia de cada creyente si analiza su corazón con honestidad. O sea, que lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo es la condición tuya y la mía. Que este cuerpo sigue siendo carne y que está sujeto al pecado. Y que todavía hay una lucha en mí que quiere hacer lo bueno, pero hace lo malo. ¿Entiende? Fuimos regenerados, somos nuevas criaturas, nuestra alma. Pero esta alma todavía está en este cuerpo que sigue bajo el dominio de su concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Les dije en clases pasadas. Es el deseo excesivo por las cosas. Ya tienes a Cristo y todavía, no sé, ¿no? Los matrimonios. Ya tienes esposa, ¿para qué quieres otra? Es un deseo excesivo por tener las cosas. Ya te llenaste y todavía te echas otra torta, ¿no? Entonces vemos cómo es esa concupiscencia, porque seguimos en esta carne. Todo creyente debe hacer solo lo que le agrada a Dios. Eso es lo que pensamos, lo que queremos hacer. ¿Qué queremos hacer? Agradar a Dios. Esto es lo que quería el apóstol Pablo. Pero nos informa que al intentarlo, descubre que había algo dentro de su ser que no lo dejaba. Al descubrir esta realidad, reconoció la fuerza del pecado que residía en él y en todo creyente. Esa es nuestra condición, está diciendo el apóstol Pablo. Habla entonces de otra ley, la ley del pecado, que reside en el corazón, aún en el corazón del creyente. Para entender esto tenemos que volver a analizar las tres etapas de la salvación. Justificación, del castigo del pecado. Santificación, estamos siendo liberados del poder del pecado. ¿Por qué? Porque todavía estamos en este cuerpo y todavía hay influencia. Por eso necesitamos ser santificados para llegar a la glorificación, que nos va a dar otro cuerpo Dios en el cielo, y ya no habrá pecado. Por eso dice en Apocalipsis: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y las cosas que antes estaban ya no están. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más lloro. Pero mientras estamos aquí, dice el apóstol Pablo en su carta, en este versículo, en este capítulo 7, que sigue habiendo una lucha. Y si usted se analiza, sigue luchando. Quiere agradar a Dios, pero todavía lo jala. Todavía hay algo que... Una cerveza. O no una cerveza, acá perder la conciencia y vomitar.
Porque eso es lo que es pecado. Porque si usted analiza, no es pecado tomar. Lo que es pecado es emborracharse, perder el conocimiento. Pero no están listos para esta conversación. Entonces, analizamos este pasaje del apóstol Pablo y nos damos cuenta, podemos comprender. ¿Qué dice el apóstol Pablo de sí mismo? Muestra la realidad, nuestra realidad. Aunque ya fuimos regenerados, queda un residuo de pecaminosidad que nos llevamos a la muerte, que es mi carne. Es esto. Este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos, tiene que morir. Y hasta que no moramos, seguiremos todavía luchando, pero cada vez menos. Cada vez menos. Porque el Espíritu Santo va a hacer esa influencia. La idea no es que es un esclavo del pecado. O sea, el apóstol Pablo no está diciendo que es un esclavo del pecado. La idea es que hay una parte residual en nuestra condición humana, que es nuestra carne, que todavía estamos luchando. Nuestro espíritu con la carne. Por eso ya en el 8 dice, ya no vivas bajo la carne, sino vive bajo el espíritu. Después de hablar todo esto, el pecado se vale de nuestro cuerpo. El pecado es gandalla, lo vimos antes, cómo el pecado se aprovechó de la ley para hacernos caer, y ahora que ya fuimos redimidos, se aprovecha de tu carne y de mi carne para hacernos caer. Vean cómo es de gandalla. Ya un día va a ser destruido, pero mientras hay que seguirle dando. Dice, el pecado tiene que llevarnos prisioneros, y en esa lucha Pablo nos advierte que debemos de pelear. Dice en Romanos 6 del 11 al 13, de la misma manera, esto es otra versión, también ustedes considérense muertos al pecado. O sea, esta palabra considérense está hablando de que está la situación del pecado presente en nuestras vidas. Muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. O sea, aquí Pablo le está hablando a creyentes regenerados que todavía hay lucha en su cuerpo. Dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo. Ahí está la clave. Esta es la clave en Romanos 11 al 13 para entender el capítulo 7. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. O sea, nos están mencionando dos partes: que la gente creyente puede presentar sus cuerpos para la injusticia, o sea, dejarse llevar por el pecado, o no, y someterse a los mandamientos morales de Dios y honrarlo a Él. En el versículo 17 vamos a leerlo para finalizar. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué entonces? ¿Ya no somos culpables? Sí somos culpables y pecamos, porque nosotros decidimos pecar. Hay una inclinación hacia el pecado.